Al aire. Muy buenas tardes a todas y todos. Con mucho agrado les doy la más cordial bienvenida a esta última charla del primer ciclo organizado por la Escuela de Turismo de Duoc UC, sede San Bernardo. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que en todo momento podrán escribir sus preguntas en el panel dedicado para esto, las cuales serán contestadas al final de la presentación. Hoy, nuestro expositor, Juan Carlos Varas, compartirá con nosotros su visión de la hotelería en tiempos de crisis. Juan Carlos es administrador de empresas hoteleras de INACAP, con magíster en alta dirección hotelera en la Escuela de Gestión Europea. Se ha desempeñado como gerente de operaciones del Hotel Santa Cruz, Hotel Galerías, Hotel Manquehue, entre otros de gran relevancia para nuestro sector. Hoy cuenta con gran experiencia en alimentos y bebidas, en la producción de eventos y en las ventas de restaurantes y cafeterías de un hotel. Con mucho agrado, entonces, le damos la más cordial bienvenida y dejo con ustedes a Juan Carlos Varas. Juan Carlos, recuerda, el micrófono debe encenderlo. Juan Carlos, ¿recuerdas? Puede volver al Teams y iniciar el micrófono de nuevo, por favor. Perdón, ¿ahí me escuchan? Ahí está, perfecto. ¿Ahí sí? ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí. Bueno, un saludo a todos. ¿Me escuchan bastante bien? Lo escuchamos muy bien. Recuerda ahí, si puede minimizar la pantalla de Teams para proyectarla en pantalla completa y ahí estaríamos ok. ¿Ahí está completa? No, tiene que poner iniciar presentación en el PowerPoint. ¿Ahí sí? Espérame. Ahí sí, está perfecto. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Hoy un saludo a todos, a los que me escuchan. Mi nombre es Juan Carlos Varas, como presentó recién Néstor. He trabajado bastante tiempo en hotelería, en varios hoteles, y la verdad es que estamos viviendo hoy un tiempo un tanto difícil, como ustedes pueden ver, donde los hoteles y el turismo en general se han visto tremendamente golpeados. Y hoy día estamos tratando de salir de esta pandemia, ¿cierto? De esta crisis. Y decimos nosotros hoy día la hotelería en tiempos de crisis. Pero la verdad es que podríamos decir también la crisis de la hotelería y el turismo a nivel mundial, provocado por esta pandemia, ¿cierto? Que nos trae hoy día una cantidad de situaciones límite y catastróficas que yo creo que la humanidad en su vida había visto y habría pensado, ¿no? Hoy día tratamos de protegernos y cuidarnos de todo esto que está en el aire, que se ve a cada minuto, a cada instante, en el transporte público, en los vehículos mismos, para poder ir a comprar. Bueno, y ustedes lo han vivido más que nunca. Y volviendo al tema de no tan solo del diario vivir, sino que en qué ha afectado hoy día a las empresas turísticas, a las empresas de hotelería, una situación tan grave como la que estamos viviendo hoy, que ha afectado el ingreso per cápita de muchas familias que dependían realmente del turismo. Hoy podemos analizar y podemos darnos cuenta de que no se generan eventos, no se generan
reservas de hoteles, la gente no está viajando. Ahora, hay algo bueno en eso, porque en el ambiente ya no hay tanto smog, no hay tanta polución, pero lamentablemente no hay movimiento para las personas que trabajaban y dependían principalmente de esta enorme industria a nivel mundial, no tan solo en Chile. O sea, Chile puede ser uno de los puntos de que nosotros conocemos hoy, digamos, pero si nos vamos a España, a una realidad muy potente en términos de turismo, un país que vive en un 30% de su capacidad, de su Producto Interno Bruto, depende del turismo, y lo vemos hoy día colapsado y que recién están empezando a moverse, recién están empezando a iniciar sus acciones y sus ventas, sus promociones, y ya veremos más adelante cómo poder prepararnos para empezar a desarrollar y empezar a pensar en una hotelería y en un turismo sustentable antes de una forma, y hoy, después de esta crisis, ¿cierto?, de salud, tendríamos que replantearnos y decir cómo podría llegar a ser nuestra hotelería y nuestro turismo de aquí en adelante. Yo analizaba y decía la crisis de la hotelería y el turismo mundial, pero cuando nos vamos a una definición de crisis, ¿cierto?, podemos sacar del diccionario una definición muy pragmática que dice que es una situación difícil, momentánea de una persona, negocio o empresa, ¿cierto? Pero para el mundo hoy día esto no ha sido tan momentáneo, sino que ha sido una situación realmente catastrófica, y nosotros ya lo llevamos viviendo cerca de 4 meses, ¿cierto? Donde vemos un número importante de fallecidos, otros contagiados, y esto nos genera una crisis a nivel turismo, a nivel hotelero, a nivel familiar, a todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, hoy día podríamos decir que esta es una de las crisis más potentes que podríamos haber visto o que hemos visto durante muchos años. Ya no podríamos decir que es tan momentánea. Hoy día veían ustedes, ayer, antes de ayer, se vota el retirar el 10% para poder, de las AFP, para poder suplir en cierta medida la falta de liquidez que tenemos los chilenos hoy. Y me incluyo porque estamos todos metidos en esto. Yo hoy día no estoy muy ligado a la industria hotelera, pero la conozco muy bien y sé cómo funciona. Estoy dedicado a un tema más bien personal, donde trabajamos, es un negocio más bien familiar, donde se trabaja aquí en Calibretango, estamos trabajando nosotros ahora, y desarrollamos 2 negocios, uno que era un restaurante, y por otro lado desarrollamos un mini market. Gracias a Dios tenemos el mini market, porque el restaurante de Frentón lo tuvimos que cerrar por un tema de contacto, de cercanía, y para mantener el tema del delivery era mucho el costo, y en realidad no se justificaba el tener abierto el restaurante, digamos. Así que tenemos abierto solamente una parte, que es la parte del mini market, que es un negocio básico donde podemos trabajar. Básico en términos de necesidad prioritaria, digamos, porque vendemos alimentos. Entonces ahí es más fácil. Amén de que veníamos también con acuérdense que el año pasado, el 2019, también tuvimos la explosión de todo lo que fue la crisis social, también de lo que se genera en octubre, y también nos pegó a todos, a Chile en general, y a muchos países en el mundo también le pegó. Pero volviendo un poco al tema de la situación crisis, definición de crisis, hablamos de, nuevamente, situación difícil, momentánea de una persona, negocio o empresa, ¿cierto? Y vámonos un poquito a las crisis. O sea, yo analizando un poco y viendo un poco desde afuera, como les decía, afuera del tema hotelero, el mundo de que es mundo ha caído en crisis y muertes y problemas económicos
desde antes que nacieran ustedes y desde antes que naciera yo. Yo nací en el 71 y ya de antes del 71 ya existían muchas crisis económicas y pandemias también, peste bubónica, SARS, etcétera, muchas pestes que se han ido desarrollando a lo largo de la historia del mundo. El mundo ha ido desarrollando, ¿cierto? A medida que ha ido creciendo en población, en civilización, etcétera, ha ido desarrollando también una economía y un desarrollo sustentable para la sociedad en la cual se vive en ese minuto, pero también trae crisis y trae pestes y trae, van muy ligadas y van muy de la mano ambas. ¿Por qué? No me pregunten, porque ni yo hoy día, con la edad que tengo, lo entiendo mucho. Pero si analizamos el año 29, una gran depresión, ¿cierto? Precipitada por la caída de los precios de los productos agrícolas. El año 44, ¿cierto? Después hay una crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial, y también trae muchas muertes, mucha gente malherida, con muchos conflictos económicos. Y el año 71, perdón, se genera otra crisis además del sistema patronoro, donde el gasto excesivo de Estados Unidos ha estado ligado a una gran cantidad de crisis económicas y crisis de salud, crisis de la salud humana, donde está metido incluso en lo que se dice ahora bajo cuerda, digamos. Se dice que Estados Unidos también está metido en el tema del COVID. No lo sé. Hoy día, viendo la historia y viendo el análisis de las crisis del siglo XX, nos damos cuenta de que efectivamente Estados Unidos ha tenido metida gran parte de su operación país en este tipo de crisis, tanto de salud como económica. No es que les quiera echar la culpa a Estados Unidos, no, de ninguna manera. Pero como son ellos los que regulan un poco la paz mundial, como dicen, ¿cierto? Junto con la ONU y otras organizaciones, están ellos muy metidos y muy ligados en este tipo de situaciones que vienen y se arrastran de siglos. Podríamos hablar de cientos de años donde ocurren este tipo de tragedias y crisis económicas. El 73 hay una crisis acá, como ustedes lo pueden ver, una crisis del petróleo que también generó producto de la OPEP, donde se genera por primera vez una división entre los israelitas y los palestinos, ¿cierto? Donde está la guerra del Yom Kippur, que yo creo que ustedes no se acuerdan, no tienen idea, probablemente muchos de ustedes. El año 73 en Chile, aquí también se genera, no lo quise poner ahí para no caer en el tema político, pero se genera también el golpe de Estado, producto de la intervención también norteamericana en Chile, y donde había una polarización, si ustedes no recuerdan, una polarización entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces Chile estaba cayendo para el lado de la Unión Soviética y Estados Unidos no lo quería. Entonces, esa es una crisis muy potente que nos pegó a nosotros como chilenos muy fuerte, luego de todo el régimen, y ya después caemos en el año 79, una revolución iraní, producto también del petróleo, ¿cierto?, que genera Irán, y es donde también Estados Unidos interfiere en Medio Oriente para poder hacer de las suyas, digamos, para poder sacar los recursos de esos países para poder llevarlos a Estados Unidos. Posteriormente, el año 80, si lo asociamos un poco, yo lo llevo un poco a lo que yo me acuerdo, ¿cierto? Cuando yo viví el año 80, era una de las crisis más potentes, uno de los años más lluviosos en Chile, y se genera una crisis económica, una de las recesiones más potentes entre el 80 y el 82. Yo me acuerdo que se estaba construyendo, en esos entonces estaba solamente el Hotel Sheraton y el Hotel Carrera. Eran los dos hoteles grandes, y posteriormente aparece el Crown Plaza. Y entre el año 80 y el 82 se construye un hotel que lo conozco perfectamente porque trabajé ahí, el Hotel Galería. Y el Hotel Galerías se termina de construir el año 82. Y el Hotel Galerías cae en manos del Banco de Crédito de Inversiones y
porque los dueños del Galerías eran los hoteles Holiday Inn. Entonces, cuando caen en manos más bien cae el hotel o cae el país en esta depresión, ¿cierto? En esta crisis económica, también caen varios inversionistas locales e internacionales, y entre ellos Holiday Inn devuelve el Hotel Galerías, y en ese minuto lo compra Carlos Cardoen el año 82, me acuerdo, de esa historia. Luego el año 87, yo venía saliendo, me acuerdo, del liceo, metiéndome a estudiar administración de empresas, y ahí hay unas crisis también de la bolsa de Nueva York, donde también el mal manejo de la bolsa y muchas especulaciones de parte de la gente que invertía en la bolsa, los capitalistas de ese minuto, también la tiran abajo por un mal manejo de información y ocupaban, digamos, técnicas de bursátiles para poder manejar y poder caer en una quiebra, por así decirlo, y para sacar y quebrar a los inversionistas, para quitarles en el fondo el dinero. Luego una crisis el año 94. Yo el año 94 me acuerdo que yo estaba en el Hotel Sheraton, trabajando como garzón del Hotel Sheraton. Y en esos años nosotros recibíamos a tripulaciones Aeroméxico, recibíamos a Avianca, recibíamos a KLM, y en ese minuto había mucho trabajo en ese hotel, porque era el único hotel que recibía tripulaciones aéreas, me acuerdo. Yo no me acuerdo mucho de haber escuchado de crisis, porque estaba más metido en el hacer que en el conocer. Pero también me acuerdo mucho de esa temática de trabajo donde teníamos que estar haciendo y atendiendo y sacando y entrando y sacando gente. Atendíamos mucha gente entre el año 94 y el 95, que fue donde yo trabajé en el Hotel Sheraton. Después, el 97 me toca en el Hotel Plaza San Francisco, una crisis que era la crisis asiática, una de las más potentes que yo conocí porque ya estaba más grande y ya tenía más noción de lo que estaba pasando a nivel país y a nivel mundial. Y también teníamos, me acuerdo, antes del 97, yo entré el año 95 al Hotel Plaza San Francisco, y teníamos mucha afluencia de clientes asiáticos, ¿cierto? Y en ese minuto se quiebra esto y se baja, digamos, la cantidad de huéspedes que teníamos de Asia a Chile, que era cuando empezó todo este boom del tema chino, de las cosas chinas, de los mercados chinos, en Patronato y en Santiago Centro, digamos. Después viene la crisis del rublo, que es donde ataca a toda casi la parte Rusia, ¿cierto? Con todas unas guerras que tuvieron ahí ellos para poder mejorar su capacidad territorial, con interferencias también de Estados Unidos ahí. Y luego, ahí no nos pegó mucho, porque yo me acuerdo que ahí todavía estaba, yo trabajaba en el Hotel Plaza San Francisco, yo trabajé 10 años en el Hotel Plaza San Francisco. Y ahí nos pegó fuerte, y ahí tuvimos algunas gripe aviar, gripe porcina, gripe donde también mataron a mucha gente, estas gripes, y lo asociamos a otras gripes más que han habido, y otras crisis donde aparece muy fuerte el tema del SIDA, ¿cierto? Donde hasta el día de hoy, yo leía el otro día, ha captado casi 30 millones de personas, de muerte de personas, digamos, en el mundo. 30 millones de personas. Entonces uno dice, chuta, y hoy día el COVID va en los 3 millones aproximadamente de personas muertas. Entonces uno dice, wow, ha sido impactante esto otro durante los últimos 30 años el SIDA. En cambio el COVID lleva 6 meses. Entonces lo que podría causar es aún mayor. Después, el año 2000, me acuerdo yo mucho venía el cambio de siglo, ¿cierto? Y los computadores que teníamos en esa época en el hotel, en el Plaza San Francisco, no teníamos la certeza de que si eran capaces de soportar el cambio de siglo. Pasar del año 1999 a pasar al año 2000, donde nadie sabía lo que iba a pasar, ¿cierto? Con esta crisis de cambio de siglo, ¿cierto? Con esta crisis de
de problemas en Internet, de las telecomunicaciones, que no sabían si iban a ser capaces iban a aguantar el soporte, digamos, para poder pasar al siglo 2000. Y que todos pensábamos que se iba a acabar el mundo, y el mundo no se acabó jamás, y sigue el mundo. Perdón. Después, el año 2001, bueno, perdón, pasamos el 2000, gracias a Dios me tocó estar a mí haciendo la auditoría el año 2000, justo para el año nuevo del año 2000 me tocó hacer la auditoría nocturna. Yo trabajaba en la noche en el hotel, perdón, en el hotel Plaza San Francisco, no en el Galería, en el hotel Plaza San Francisco. Y me tocó hacer la auditoría y ahí pasaba, digamos, al año 2000 el sistema computacional donde tenían que ampliarle 2 ceros más, digamos, había que aumentar una numeración ahí que los computadores llegaban solamente hasta el 99. Luego el 2001, también trabajando en el Hotel Plaza San Francisco, me tocó el atentado a las Torres Gemelas, donde caen las torres, ¿cierto? Y también está metido Estados Unidos con los árabes, los palestinos, digamos, y hay un problema, digamos, también de etnia y de terrorismo hacia Estados Unidos, que hasta el día de hoy tampoco hay mucha claridad respecto de eso. El año 2002, perdón, y el año 2001 a nosotros nos pega fuerte en la parte hotelera, en la parte turismo, muy, muy fuerte. Yo creo que esa fue una de las crisis más fuertes que tuvimos que soportar, porque la gran cantidad de turistas que nosotros teníamos era de Estados Unidos. Venían muchos grupos de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, ¿cierto? Y ahí empieza una caída y una baja en la llegada de turistas americanos, digamos, americanos de Estados Unidos principalmente, y ahí nos pega fuerte, muy, muy fuerte nos pega en el tema alojamiento. Para que se hagan una idea, nosotros el año 2001 recibíamos del orden del 60% de ocupación del hotel, era prácticamente de turistas americanos. Y eso cae como a un 30 o a un 25% de alojamiento, de la capacidad de alojamiento en el hotel. Me acuerdo que recibíamos cruceros, recibíamos mucha gente, muchos gringos que venían con unas maletas inmensas y que teníamos que repartirlas a las habitaciones, me acuerdo, de los huéspedes, que venían pero con muchas maletas muy grandes. Me acuerdo muy patente de esas imágenes cuando corríamos en el lobby, digamos, para poder marcar los equipajes y teníamos ahí gran cantidad de personas trabajando y corriendo para todos lados. Entonces me acuerdo muy bien de eso. Luego el 2002 se produce la crisis en Argentina, ¿cierto? Producto del corralito, ¿cierto? Donde el gobierno no logra equiparar el valor del dólar con la inflación que ellos tenían y se imponen restricciones a la mayoría de la gente para poder evitar el sacar el dinero de los bancos. De eso se pueden acordar un poco más ustedes quizás. Y el gobierno declara el cierre de los bancos para las personas que querían retirar su dinero y se declara el corralito. Y eso fue patente también, pues nos pegó fuerte porque muchos huéspedes y muchos turistas venían también de Argentina a Chile. Entonces ahí se produjo también un boom hotelero, ¿cierto? Bastante importante respecto de turistas argentinos, brasileños también que venían mucho a esquiar. Se generó un buen colchón turístico respecto a ellos. Pero con esta crisis bajó bastante, bajó mucho. Se vio muy complicado también el ámbito hotelero y turístico después de esta crisis. Luego, el 2007, entre el 2007 y el 2010, Estados Unidos también sufre una crisis, ¿cierto? Una recesión donde tenía una excesiva evaluación de sus propiedades, de sus productos, de todo lo que tenían, y sufre la mayor crisis financiera de la historia de Estados Unidos, donde cae fuertemente, consecuencia del riesgo país que ellos tenían, donde el endeudamiento era mucho mayor
que realmente el dinero que tenían en los bolsillos. O sea, mucha tarjeta de crédito, muchos créditos a largos plazos, y eso permitió que Estados Unidos cayera en una nueva recesión, ¿cierto? Producto de este sobreendeudamiento que ellos tenían. Y eso también a nosotros nos pegó fuerte. Yo ya estaba, me acuerdo, en el Hotel Galerías, y ahí nos pegó fuerte porque tuvimos que empezar a abordar otro segmento de clientes, el segmento de clientes más gubernamental, más de interno, irnos al área más local, ¿cierto? Lanzar promociones a Perú, lanzar promociones a Brasil, lanzar, ya que estaba un poco mejor, Argentina. Argentina ya cayó, empezó en esos años ya a caer fuerte y no venían mucho a Chile en realidad, porque el cambio tampoco les favorecía. Luego el 2009 y el 2010 se genera una crisis en Europa, ¿cierto? Donde el gobierno de Grecia también decae, producto de un poco también de sincerar, que es lo que le pasa un poco a Argentina y le pasa un poco a Grecia, donde ellos, después de haber tenido un pasar bastante bueno en la Comunidad Europea, empiezan a pasarlo bastante mal, producto del alto endeudamiento que ellos tenían. Y aquí cae también después, el año 2013 aproximadamente, que no lo puse acá, cae también España, ¿cierto? Acuérdense que España también cayó en una recesión económica bastante fuerte durante 4 años, 5 años, donde... perdón, lo puse acá abajo, se me quedó acá abajo. La crisis de la deuda europea, el gobierno de Chile, bueno, se me quedó pegado. Pero en realidad era la deuda en realidad que tenía España, y que cae, digamos, también el segmento europeo que teníamos nosotros llegando a Chile en esos años, y también cae de frentón lo que es Francia, huéspedes franceses, turistas españoles, alemanes, y ahí también teníamos bastante gente que nos visitaba desde desde Europa, digamos, hacia Chile. Y ya después, perdón, antes de eso, antes de la crisis de España, tuvimos, acuérdense, el terremoto del 2010 en Chile. Y el país quedó destruido aproximadamente un 30%. Se cayó, yo me acuerdo haber estado en el Hotel Santa Cruz, y el hotel se cae prácticamente, la mitad del hotel quedó destruido, y tuvimos que reconstruirlo. Y el Hotel Galerías, yo era el gerente de los dos hoteles, entonces estaba entre el Hotel Galerías y el Hotel Santa Cruz, y el Hotel Santa Cruz tuvimos que rehacerlo casi completamente. Entonces viene esto que se genera otra crisis adicional a las crisis económicas que teníamos colindantes, ¿cierto? En la zona, digamos, en América y en Europa, se nos suma también el tema del terremoto en Chile el año 2010, donde nos costó bastante, y las empresas de seguro, de BCI, me acuerdo que teníamos nosotros, nos costó harto poder lograr recuperar los dineros para poder reconstruir el hotel y poder recomenzar, donde también decíamos nosotros, ¿qué iremos a hacer ahora producto de este terremoto? Y gracias a Dios pudimos salir, se reconstruyó, y vinieron años de bonanza, digamos, para lo que fue el turismo chileno. Fue aún más cuando el tema que tuvimos fuerte fue nuestra proyección de país vitivinícola, ¿cierto? Lleno turismo, ¿cierto? Y de excursiones a las viñas, etcétera, que nos apoyaron mucho y nos aportaron mucho a darnos a conocer como un destino turístico entretenido, y que a la gente le gustaba mucho. Entonces, eso ya después fue mejorando, digamos. Nosotros pudimos hacer muchas mejoras después del terremoto, ¿cierto? Porque lo que realmente no nos servía lo pudimos desechar, y pudimos mejorar en términos de infraestructura, dejar un hotel bonito, con bonitas bonitas áreas para poder hacer acciones con los huéspedes, poder llevarlos, invitarlos a hacer cosas muy entretenidas en el área de vinos y en la zona de Colchagua, que es muy conocida por nosotros. Entonces, eso fue, no les voy a mostrar las herramientas porque no es necesario que les muestre esas herramientas, porque hoy día yo creo que la crisis más potente, que yo no la pongo aquí porque ya la conocemos todos, que es el 2019. Una cosa bonita, me voy a volver en la misma presentación. El 2015
2014-2015 se genera todo el tema de los Juegos Panamericanos y la Copa América en Chile, ¿se acuerdan? Que lo están dando también en la televisión ahora, y que también trajo mucho turismo a Chile. Después del terremoto, como les decía, caímos en años de bonanza, y uno de esos años de bonanza fue entre el del 2014 y el 2015, donde tuvimos mucha demanda. Nuestra capacidad hotelera se vio súper superada, ¿cierto? Y ahí pudimos nosotros, me acuerdo, mejorar y que nos llegaran mejores ingresos. Hoy día la carta es bastante distinta, ¿cierto? Es un año, ha sido un año, el 2019 y el 2020, han sido unos años de bastante movimiento en Chile y a nivel mundial, y lamentablemente no les podría decir cómo viene la realidad hoy. O sea, si ustedes me lo preguntan hoy día a mí, cómo veo el turismo en Chile hoy, está complicado. O sea, el poder hacer un matrimonio, decían ayer en la televisión, que era prácticamente con 10 invitados. O sea, era el juez, los dos novios y 5 por cada lado, hacían 13 personas en un matrimonio. Hoy día no lo podríamos hacer así, de esa manera. Para poder llevar a cabo un buen evento, tiene que ser por lo menos unas 60, 80 personas y de ahí para arriba, para que tenga sentido tener los salones abiertos. Lo mismo en el alojamiento. O sea, yo creo que la crisis viene, les tengo respuesta a las preguntas que me quieran hacer ustedes, digamos, respecto de lo que pienso yo de aquí en adelante. Y si tienen alguna duda, me gustaría que me la plantearan. O sea, yo les podría hablar toda la tarde respecto de la crisis y de las crisis que han habido y de las enfermedades que hemos tenido. Pero lo importante en esto, yo creo que es la impronta que ustedes tengan respecto de lo que están estudiando hoy, de qué es lo que ustedes quieren para mañana. O sea, yo les presento estas crisis hoy día para que ustedes vean lo que he tenido, lo que tuve que vivir yo, ¿cierto? Esperando y pensando que el mundo iba a cambiar o que iba a tener otras posibilidades de vida, viviendo este tipo de crisis que ya les nombré, varias de ellas, digamos, y otras más que hemos tenido en el interno mismo de cada uno, digamos, tenemos otras crisis, digamos, pero a nivel mundial, a nivel país, yo creo que han sido crisis bastante importantes y potentes. Yo creo que el COVID y el tema de crisis monetaria hoy día nos está pegando muy fuerte. Yo creo que yo no lo había visto jamás, pero yo creo que con buena predisposición, con buena impronta de parte de usted y con ganas de querer salir adelante, lo vamos a lograr y el país lo va a lograr. Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, los llamo a ustedes a que tengan fe, ¿cierto? Y esperanza de que esto va a cambiar y que ya vamos a salir adelante de una crisis como la que estamos pasando hoy en Chile y en el mundo. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, inquietud. Sí, invitamos a a toda la audiencia que pueda hacer sus preguntas a través del panel que tienen destinado para esto, a la derecha, y pueden activar el panel. Y agradecerte, Juan Carlos, por esta visión que nos entrega de todo lo que ha pasado a nivel mundial y a nivel país, ¿cierto? Que nos ha enseñado tantas cosas y también hemos tenido que levantarnos muchas veces, como industria, como sector y más que eso incluso. Y como persona, o sea, yo creo Como que persona también, claro. el sector, yo lo que digo, las crisis internas que uno puede llegar a tener en términos de dudas, inquietudes, inseguridades, son a diario. O sea, más que el COVID, ¿cierto? Yo les muestro hoy día cómo uno tiene que andar hoy día en la calle con capas, con guantes, con mascarillas, en circunstancias que, claro, está en juego tu vida, que te puede tomar el virus y te puede matar. Pero, y así de duro, digamos, es así. Pero yo creo que hoy día es una crisis más que tenemos que saber sobrellevar. Claro, claro que sí. Eh, me llegan algunas preguntas por acá. Dice, ¿en los hoteles están tomando algún modelo, por ejemplo, de cadenas como Melia o Palace, respecto a cómo debe ser la atención hoy día? Ejemplos de desayunador, quizás los cambios que tendrá el área de housekeeping, sanitización de suelos, etcétera.
Mira, yo creo que para responderte esa pregunta, hay harto por hacer, ¿ah? Yo creo que los hoteles eh, día a día tienen que cuestionarse lo que viene. Hoy día eh, los viajes en avión no pueden ser igual como eran antes. El alojamiento, el hacer el check-in de un hotel ya no puede ser como era antes. Van a tener que tener eh, insumos para poder, al llegar al hotel, poder lavarte las manos, poder sanitizarte prácticamente, armarte un túnel de sanitización, un túnel de lavado, ¿cierto? Para poder ingresar en óptimas condiciones al hotel, cosa de que en las habitaciones mismas ya los amenities que tú ponías, que eran la crema, el jabón, la pasta de dientes, el cepillo, ya no son suficientes, o sea, hay que poner alcohol o alcohol gel, alguna mascarilla. Son el pensar la hotelería de aquí para adelante, yo creo que tiene que ser de una manera y de una forma totalmente distinta, o quizás no tan distinta, pero sí asociada y apoyada con muchos más insumos de aseo, de limpieza, de acercamiento, de distanciamiento social. O sea, el buffet que tú servías en las mañanas en un restaurante, en un restaurante de hotel, ¿cierto? Expuestos, ¿cierto? Estos mesones grandes que tú ponías frutas, tenías huevos revueltos y la gente abría el richó, ¿cierto? Este aparatito donde están los huevos calientes y la gente lo miraba, ¿cierto? No lo van a poder hacer de esa manera porque imagínate una persona que hoy día se acerca a un richó o a un buffet y se pone a hablar sin mascarilla, te va a contaminar los alimentos y por ende te va a contaminar al resto de las personas. Entonces hoy día las medidas sanitarias, y no tan solo en los hoteles, en un museo, en, 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 en los aviones, los buses, en la van que te va a llevar a la escalada, la van que te va a llevar a ver la nieve, a la cordillera o a Viña del Mar o al Paraíso. O sea, el país entero, el gobierno, pero por completo, se van a tener que abocar, ¿cierto?, a replantearse esta nueva forma de turismo que todavía no la tenemos y no sabemos cuándo la vamos a tener. Pues tú me preguntas a mí, hay que ponerse a trabajar ya en este tipo de cosas para poder tener en el minuto que digan vamos a abrir Chile al turismo nuevamente y a los eventos, o sea, los eventos, las reuniones, los matrimonios, como te decía, no van a poder ser lo mismo que eran antes, o sea, porque la contaminación probablemente va a estar ahí hasta que no se descubra probablemente una vacuna y que no sabemos los efectos colaterales que puedan llegar a tener estas vacunas. Entonces, hoy día el cambio turístico, el cambio de mentalidad que van a tener que tener las empresas turísticas respecto de esta pandemia, los costos van a ser mucho mayores respecto del equipamiento, como te decía, de los amenities que vas a tener que tener en las habitaciones. Antiguamente, yo trabajé en un hotel, pero a mí me contaron esto, ¿eh? Que las sábanas no se cambiaban todos los días, ¿te fijas? Para abaratar los costos de lavandería. Hoy día, los costos de lavandería van a tener que ser sí o sí. Y no tan solo lavar con el detergente que lavábamos antiguamente, o con el que se lavaba antes con el dry común y corriente. Va a haber que agregarle alguna sustancia más para poder sanitizarlos al 100%. Las superficies de las habitaciones van a tener que ser limpiadas con alcohol gel, y ya no tan solo con lustramuebles, ¿te fijas? O sea, hay varias situaciones que van a tener que cambiar sí o sí hoy día respecto a lo que había. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay muchos cambios que se vienen en adelante. Mira, Muy por acá fuerte, llegan... muy fuerte, perdona. Muy fuerte. Por acá llegan otra pregunta. ¿Sí? Dice, ¿cómo se prepara la industria hotelera para las distintas crisis? ¿Tienen algún protocolo? ¿Hay alguna preparación previa? ¿Lo tienen visualizado? O sea, yo creo que para esta crisis nadie tenía algo contemplado, O sea, pero en es lo que general. te digo yo, es el antes y el después del COVID. O sea, yo creo Claro. que esta crisis, esta pandemia no, de todas las pandemias o de todas las crisis que te puedo haber nombrado, no hay ninguna
que tenga el parangón que tiene esta. O sea, no existe, no ha existido nunca. Yo primera vez que la veo, o sea, yo viendo esto y viendo a futuro cómo se viene la situación hotelera, eh, es totalmente distinta y va a ser de menor tanto para las líneas aéreas. Imagínate, en un avión volaban cerca de 300, 400 personas, 150 en los más chicos, y hoy día no van a ser capaces de poder dar de poder hacer ese servicio con esa cantidad de gente. Y va a ser imposible. No lo van a, por lo menos durante un año, no va a poder ser posible. Claro. Yo no sé si las empresas Sí, hoteleras hoy día lo están visualizando de esa manera tan potente, porque como te decía, no estoy muy metido en la hotelería ahora. Yo la hotelería la he vivido y la conozco muy bien, pero yo creo que hoy día las empresas hoteleras y el gobierno en general, abocado al tema turismo, Cernatur, por ejemplo, van a tener que plantearse y ponerse firmes en qué es lo que van a hacer de aquí en adelante. Cómo ven Chile, cómo ven el turismo de Chile y cómo van a poder apoyar a las empresas de turismo para que se vuelvan a parar. Porque hoy día están todos colapsados. Yo creo que está la mitad de las empresas hoteleras en Chile, las pymes hoteleras y otros, están prácticamente quebrados. Sí, justamente acá nos llega una pregunta de Fernanda que dice que mientras sigue la crisis, ¿qué medidas están tomando algunos hoteles para no irse a la quiebra? Residencias sanitarias, por ejemplo, se han transformado en residencias sanitarias, varios de estos hoteles. Ahora, los grandes hoteles tienen espalda. Hablemos de un Sheraton, hablemos de un Crown Plaza, hablemos de Intercontinental, Hyatt, etc., que ya no es Hyatt, pero son, aun cuando tienen mucha espalda, yo creo que les está doliendo mucho la espalda en este momento, producto de la falta de negocio, la falta de ingresos. O sea, Claro. lo que te digo, o sea, empresas chicas, la persona que tiene su van, que es cierto que su minibús que transportaba turistas de Santiago a la Cordillera o a Valle Nevado o a Viña o a Valparaíso a hacer los city tour permanentes, hoy día esa persona está detenida y está trabajando probablemente transportando personal de la salud, ¿cierto? Y están abocados como a ese nicho de negocio. Y los hoteles, como te digo, están yendo a residencias sanitarias para poder mantenerse en pie. No lo veo de otra manera. Sí, sí, es difícil proveerlo. Por acá dicen, ¿cree que Chile está preparado para el después en cuanto al turismo, después de esta crisis? Wow. ¿Estamos preparados? Yo creo que sí, Estamos preparados. No sé si estamos tan preparados ahora, pero sí nos vamos a tener que preparar y pensar y repensar el turismo de aquí en adelante, de aquí a lo que viene, de aquí a lo que te digo yo. O sea, la habitación yo no la voy a poder asignar. A ver, nosotros teníamos, me acuerdo, un cuadro, un timing por un tiempo para hacer una habitación. Y una habitación se podía hacer en aproximadamente 15, 20 minutos para hacer aseo, para limpiar el baño, cambiar la sábana y dejarla de un checkout, ¿cierto? Que es de un huésped que ya se retiró, que dejó la escoba dentro de la habitación. Tenía más o menos entre 15 y 25 minutos, dependiendo de la mucama o de la persona que hiciera la habitación, que la limpiara. Yo calculo que hoy día ese periodo de tiempo claramente va a tener que ser mayor y la dedicación por habitación va a tener que ser aún mayor en términos de tipo de limpieza, tipo de productos que vas a aplicar, superficies a limpiar, etcétera. O sea, tienes que entregarla realmente sanitizada hoy día. Claro. Entonces yo creo que en eso Chile va a tener que, o sea, los hoteleros vamos a tener que empezar a cuestionarnos ese tipo de operaciones que hacíamos antes y que hoy día no las vamos a poder hacer. El costo se te va a disparar. Los costos de una habitación, me acuerdo, eran alrededor de los 15.000 pesos. Los números que te estoy tirando. Yo calculo que hoy día podrás llegar a los 20.000, 25.000 pesos de costos para entregar una habitación en óptimas condiciones.
Con purificador de aire probablemente vas a tener que instalar para darle también más tranquilidad al huésped que viene a alojarse a ese hotel. ¿Cómo yo le entrego una seguridad al huésped y cómo lo marketeo, cómo lo brandeo, cómo digo yo, ¿sabes qué? Mi hotel es realmente un hotel cero COVID positivo. Entonces, ¿cómo me marketeo ante eso? Tengo que mostrarlo con hechos, con productos que le vaya a entregar. Entonces, eso yo creo que es una preparación que va a tener que hacer el área turismo, digamos, para empezar a mejorar lo que viene, para empezar a hacerlo mejor, mucho mejor. Sí, va a haber grandes desafíos en realidad, en todo sentido. Por acá dicen, ¿cuáles van a ser las medidas que usted tomaría en su restaurante para dar seguridad al cliente, por ejemplo? Wow, un poco lo mismo, lo que te decía, es como mostrar que yo realmente mi sanitización de utensilios, de servicios, ¿cierto? Del cubierto que utilizo, lo lavo con cloro, lo desinfecto, lo entrego en una bolsita plástica, una servilleta y que diga sanitizado, o sea, que el cliente sienta que realmente lo que tú estás haciendo en tu restaurante, en tu hotel, es de calidad, que la persona que cocina va a tener que cocinar con mascarilla, lamentablemente aunque sufra de calor, se sofoque, etcétera, etcétera, porque las cocinas son tremendamente calurosas, pero para poder demostrarle a la gente cuál es el producto que tú estás entregando y en qué condiciones lo estás entregando. La separación entre mesa y mesa va a tener que ser por lo menos de 1 metro. Y los restaurantes pequeños van a sufrir, porque efectivamente un restaurante pequeño que tenía una capacidad para 20 personas va a tener que tener una capacidad para 10 ahora. Entonces, esta pandemia, esta crisis va a llevar a tomar medidas en términos de capacidad de servicio, ¿cierto? Yo atiendo a un casino, mira, a un laboratorio que le entregamos productos, y ellos alargaron, por ejemplo, sus horarios de servicio. Es decir, antes daban el almuerzo, por decir, entre la 1 y las 3 de la tarde. Hoy día el horario de servicio es entre las 11:30 de la mañana y las 5 de la tarde. Entonces la gente entra, igual como entraba antes, a las 8, 7:30, 8 de la mañana, pero les alargaron la salida. Entonces ahí les pagan 1 hora extra más para poder tener mayor cantidad de turnos o de servicio, digamos, para las personas que comen en ese casino. Entonces que no se topen, en vez de que antes se topaban 100 en una tanda de almuerzo, ahora se topan solamente 30 para poder tener los distanciamientos necesarios para que no se contaminen, para que no se contagien. Claro. Eso es un poco lo que hay que hacer hoy día en los restaurantes, atender con amplitud, digamos, distanciamiento, y los productos que tú estás entregando que sean sanitizados y cocina muy inocua, cosa que permita que la gente lo pueda ver y lo pueda corroborar. O sea, no hay que solo parecerlo, sino que hoy día hay que ser lo que realmente tú brandeaste y tú dijiste cuál fue tu bandera de lucha, mi higiene, mi calidad de productos, y eso hay que trabajarlo muy fuerte ahora, muy fuerte. Claro que sí. Para que la gente lo valore y confíe en ti nuevamente. Tal como decía antes, es una transformación completa, completísima. Juan Carlos, nos llegan un montón de preguntas. Dale Lamentablemente ya estamos ahí justo sobre el tiempo, entonces para ir cerrando, me gustaría pedirle cuál sería el mensaje a lo mejor que le podría entregar a los chicos que vienen ahora estudiando, que están pensando en el futuro, en cómo se viene todo esto, pensando a lo mejor en las fortalezas que se pudieron observar en las crisis anteriores que comentó, y qué es lo que podemos rescatar de eso para salir de esta situación. O sea, no les tengo muy buenas noticias. Hay que trabajar, hay que confiar en Dios, ¿cierto? Yo creo mucho en Dios, y yo creo que hoy día es el minuto para encomendarse a Él y pedirle que nos ayude con esto que está pasando, pero además con mucho trabajo, porque uno
tan solo con creer en Dios no basta, sino que tiene que hacer cosas para que las cosas funcionen y para que salgan bien. El hecho de estudiar esta carrera que ustedes estudian hoy, es muy bonito, es muy linda carrera la que eligieron. Yo hice clases de hotelería en ICAP, hice clases de hotelería en Duoc hace años atrás, y la verdad que traté de transmitir lo que más pude en términos de mis conocimientos, para que los muchachos lo entendieran, y hasta el día de hoy tengo alumnos que todavía me dicen profe, profe, profe. Pero hoy día ya no soy profe, soy uno más, digamos, que está tratando de sobrellevar su empresa o llevar un negocio a buen puerto. Y a ustedes que están partiendo, ¿cierto? Que dicen, pucha, ¿para qué me habré metido en esta cuestión justo ahora? El COVID, se genera toda esta problemática, ¿cierto? En términos de economía, ¿cierto? Porque sigues pagando tu mensualidad, sigues haciendo clases online porque no puedes ir a las salas por el tema del contacto, pero tengan fe, esto va a pasar, el país se va a parar, el mundo se va a parar después de esta pandemia y, y va a volver este tiempo de buenos frutos, de buena, lo que les contaba, el 2010 tuvimos un terremoto tremendo, donde todos pensábamos que esto era casi el fin del mundo. El 2012 creo que era el fin del mundo, ¿no? ¿Cuándo decían que había un fin del mundo? 2012. 2012. Ese fue, ese fue el último fin del mundo. Claro. Entonces, yo no sé si irá a haber algún fin de mundo, yo no pienso en eso, yo pienso solamente en la capacidad de hacer y de crecer, y de poder seguir avanzando, y de poder seguir haciendo cosas positivas para que este país crezca y para que yo pueda crecer también, si en el fondo esto es una mirada, por así decirlo, global de lo que ocurre, es mala hoy día. Si vemos hoy día el global, es malo. Pero si pienso más adelante en lo que voy a hacer después, probablemente ya se va a mejorar y el país y el gobierno va a entender que la solución a este problema es meterse la mano al bolsillo y poder trabajar en conjunto, ¿cierto? Porque para poder parar las economías, tanto chilenas como a nivel mundial, va a haber que meterse la mano al bolsillo para hacer mejor las cosas, ¿cierto? Si antes te costaba 15.000, hoy día te va a costar 25.000 el tema de la habitación y lamentablemente va a haber que pagarlo. Yo no sé si esto es para subir los precios, digamos, que lo dudo, que sea algo tan macabro como para poder querer subir precios, ¿cierto? Pero este estallido, esta forma de ver hoy día el negocio turístico y lo que están estudiando los muchachos y que van, no sé si están en primer año, segundo año, bueno, deben estar diferidos probablemente. Hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo, me imaginaba. Entonces, hay algunos que están entrando, otros que están en la mitad, otros que están a punto de salir probablemente. Así Pero es. hoy día la hotelería les entrega un mundo de posibilidades, tanto independientemente, tanto trabajando para una empresa. Yo siempre recomiendo que trabajen para una empresa turística para que ellos se puedan foguear, ¿cierto? Y que puedan entender cómo operan las distintas áreas de un hotel, desde la persona que te recibe la maleta, el botón, el recepcionista, y así sucesivamente, o negocios de alojamiento, o negocios de ecoturismo, o escaladas, como veía ayer la niña que hablaba del tema de la escalada, que también es una bonita carrera, al aire libre, etcétera, pero es una carrera muy, muy pro. Si tú me lo preguntas a mí, yo, si volviera a nacer, volvería a estudiar turismo habiendo la crisis que haya, porque es muy linda, es muy bonita la carrera, y los llamo a que sigan adelante, que no se dejen caer, que no bajen la guardia y que sigan adelante, sigan estudiando, sáquense buenas notas, háganle caso a los profes, y bueno, a darle para adelante con todo, si ya estamos en esto. Ya nos metimos, ya estamos metidos en el tema hotelería y en el turismo. Hagamos que esta cosa cambie, que mejore y trabajemos para eso en conjunto. Yo creo que ese es el mensaje que les puedo entregar. Denle con fuerza nomás. Y con mucha Así fe. es. Así es. Como dicen por ahí, toda crisis viene acompañada de una gran oportunidad detrás. Sí, claro, exactamente. Por eso te digo, o sea, yo creo que lo que hacíamos antes, que no era malo,
va a tener que ser mucho mejor ahora, con Por un supuesto. mejor estándar de limpieza, con un mejor estándar de servicio, con harto sacrificio, yo lo sé, con harto sacrificio. Yo creo que todos hemos pasado las crisis con mucho sacrificio, pero después vienen las recompensas, viene esto bonito, con una buena capacidad de alojamiento, y bueno, a esperar que lleguen esos momentos, digamos. Así es. Juan Carlos, no me queda más que agradecerle nuevamente por tremenda disposición que ha demostrado con nosotros, con los asistentes también para responder sus preguntas. Lamentablemente siempre nos quedan ahí algunas preguntas en el tintero por temas de tiempo. Agradecer de todas maneras a quienes las hicieron. Me gustaría, ya que en la última charla de este primer ciclo, en nombre de todas las escuelas de turismo de UOC, darle las gracias a usted y a todos y todas por su participación el día de hoy y en todas las charlas que tuvimos en este primer ciclo. Realmente fue muy grato para nosotros haber contado con su presencia y haber compartido con todos ustedes. Antes de terminar ya, le recuerdo nuevamente que en el panel de preguntas aparece una encuesta, la cual es muy importante que la puedan completar para que sigamos mejorando y podamos tener su feedback en relación a estas actividades. Reiterar los agradecimientos a cada uno de ustedes, esperamos que estén realmente muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad, espero que sea muy pronto y cuando ya todo esto esté reactivándose. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y bueno, cuenten conmigo para una próxima charla. Tengo hartos temas, la verdad que me faltó tiempo, no me quise extender más, pero lo podría haber hecho, pero para una próxima oportunidad cuenten con todo mi apoyo y mi experiencia, porque en el fondo al final esto es solamente experiencia de vida, de lo que yo me tocó vivir y lo que creo que puede venir para adelante. Así es que muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Perfecto, sí, ojalá podamos tener más oportunidades como esta. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. hasta luego, que estén muy bien, gracias.